Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es para mí un gusto poderlos saludar por este medio. Yo también quiero hacer un pequeño video de un resumen de el curso Antiguo Testamento. Gracias a Dios he visto todas las exposiciones de ustedes, están muy buenas, están magníficas y mi deseo es de que ustedes sigan fortaleciéndose en la palabra del Señor, que ustedes agarren la palabra del Señor, la hagan rema en su vida, se apropien de la palabra y que puedan vivir la palabra. Recuerde que como hijos de Dios tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces es para mí un gusto poderlos saludar por este medio y yo quiero también hacer un pequeño resumen de lo que es el curso del Antiguo Testamento. Ya tuvimos varias clases de lo que es el curso del Antiguo Testamento y para eso quiero explicarles lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Hechos 10:43. Pedro está testificando en la casa de Cornelio acerca del Señor Jesús y dice algo muy significativo. Esto es de Jesús. Dan testimonio todos los profetas. Ahora, cuando el apóstol dice todos los profetas, está hablando primordialmente del Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y Simón Pedro le está diciendo a este gentil, a este oficial romano, que de Jesús todos los profetas del Antiguo Testamento daban testimonio. Quisiera usted tener la capacidad de comprender el Antiguo Testamento, entonces tenemos que penetrar en algunos cuadros misteriosos del Antiguo Testamento. Bueno, hay una llave maestra que abre todos los misterios del Antiguo Testamento. Esa llave maestra es Jesús. Y si usted encuentra esta aproximación cristocéntrica del Antiguo Testamento, usted va a estallar como fuego en sus manos esta información. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento y no encuentra a Jesús, usted necesitará volver a leer el Antiguo Testamento porque no ha entendido el mensaje. Porque el Antiguo Testamento es el libro acerca del Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar algunos de los retratos del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a encontrar algunas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Aquí está lo que Jesús le dijo a aquellos de lo que le desafiaban en su autenticidad y su mesianismo. Jesús les miró directo a los ojos y les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerden que cuando Jesús dijo eso, no existía el Nuevo Testamento en la forma que nosotros lo conocemos hoy. Estaba siendo formado, se estaba gestando, pero aún no había sido escrito. Cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Ahora escúcheme bien, por favor. Sin Jesús, el Antiguo Testamento es un libro, primero, de ceremonias inexplicables, que no tienen ningún sentido. Segundo, es un libro de profecías no cumplidas. Y tercero, es un libro de estándares inalcanzables para el ser humano. Si usted trata de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento sin Jesús, eso le va a ser imposible. El Antiguo Testamento fue completado más o menos unos 400 años antes de que Jesucristo naciera. Y los judíos de ese tiempo
habían dividido el Antiguo Testamento en tres categorías: la ley, los profetas y las escrituras. ¿Comprendemos? La ley, los profetas y las escrituras. Estas eran las tres categorías en que estaba dividido el Antiguo Testamento. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Jesús, después de su resurrección, está hacia el camino de Emaús. Por ese mismo camino iban dos discípulos tristes que no entendían todo lo que había sucedido o lo que había pasado. Jesús camina junto a ellos y ellos no lo reconocieron resucitado. O a lo mejor Jesús no se le reveló de inmediato a ellos porque querías enseñarle una lección a ellos. Ahora veamos Lucas capítulo 24, verso 44. Y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era, oiga, ponga atención, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note que aquí se llama salmos lo que yo anteriormente mencioné, escrituras. Los judíos tomaron el libro de los salmos y todos los demás libros y lo llamaron las escrituras. Luego la Biblia dice: entonces les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran, ¿qué cosa? Las escrituras. Ahora, ¿cómo ellos iban a comprender las escrituras? Las iban a comprender encontrando en las escrituras todas las cosas que se referían a Jesús, en la ley, en los profetas y en los salmos o los escritos, que era el Antiguo Testamento. En todas estas cosas que se referían a él, la ley es básicamente los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco o la ley, o 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego los profetas, mayores y menores. Usted sabe quiénes fueron los profetas, terminando con los libros sapienciales, los libros poéticos, que eran las otras escrituras. Los judíos vivieron en una teocracia y una monarquía. La teocracia es el gobierno de Dios. Teos significa Dios. Dios gobernaba y ellos no tenían un rey hasta que pidieron uno. Dios le concedió a Saúl y luego una sucesión de reyes. Así que los judíos vivieron en una teocracia y en una monarquía. En la teocracia y en la monarquía hay 3 tipos de personas que eran ungidas o eran cristianizadas, por decirlo así. Cristo significa el ungido. Se ungía a los profetas. Si un hombre iba a ser profeta en Israel, era ungido. Se ungía a los sacerdotes. Si un hombre iba a servir como sacerdote, tenía que ser ungido. Y se ungían a los reyes. Si alguien iba a ser rey sobre Israel, tenía que ser ungido. ¿Quiénes eran los ungidos entonces en el Antiguo Testamento? Los profetas, sacerdotes y reyes. Ahora, usted va a descubrir que el Señor Jesucristo estaba tipificado en todos los profetas, en los sacerdotes y en los reyes. ¿Por qué? ¿Quién es el Señor Jesús? Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Toda la escritura del Antiguo Testamento es acerca del Señor Jesucristo. El Mesías está representado como profeta, sacerdote y rey. Por eso,
cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de todas las profecías y de lo profetizado. Por ejemplo, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús como el profeta predicando acerca del reino de Dios. En los hechos y en las epístolas vemos a Jesús como el sacerdote ascendido, intercediendo por la humanidad. Y en el libro de Apocalipsis vemos a Jesús como el rey que retorna, que regresa para gobernar y reinar. Usted puede ver que todos retratos de Jesús en el Antiguo Testamento, como profeta, sacerdote y rey, hayan cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde vemos a Jesús como profeta, sacerdote y rey. En cualquier lugar del Antiguo Testamento, usted puede encontrar retratos o tipos de Jesús. Voy a mencionar algunos de estos. Y algunos serán algún enigma para usted. Espero que lo comprendamos. Vamos a pensar en ellos en unos momentos. Va a encontrar a Jesús como el segundo Adán, porque el primer Adán profetizó de él. Jesús es un profeta, como Moisés, porque Moisés es una simbología de él. Jesús es un sacerdote, como Aarón o Melquisedec, porque ellos fueron prefiguras de Jesús. Jesús es un campeón como Josué. Incluso Josué literalmente significa Jesús. Y él es la contraparte de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús, desde el cumplimiento de la ofrenda de Isaac en el monte Moria, es donde Jesús literalmente murió. Jesús es rey como David. Jesús es un sabio consejero como Salomón. Jesús es un amado, rechazado y exaltado hijo, proveedor de alimento para todo el mundo, como José. Jesús es retratado en el arca del pacto. Jesús es el sacrificio sobre el altar de bronce en el tabernáculo, lo que vimos nosotros. Jesús es el trono de la misericordia en el santuario donde habitaba la gloria de Dios. Jesús es el agua que brotó de la peña o de la roca. Jesús es el maná que cayó del cielo. Jesús es la serpiente de bronce levantada en el desierto. Jesús es el cordero pascual. Jesús es el macho cabrío que lleva en sí los pecados de la humanidad o de las personas. Jesús es el león de Judá y el buen pastor. Jesús es la raíz que brota de tierra seca, nacido de una virgen. Jesús es la vid verdadera. Jesús es aquel que aún desfigurado y sin atractivo es digno de ser amado. En la totalidad del Antiguo Testamento, ¿quién es Jesús? Su nombre lo dice todo. Jesús. Lo repito, el Antiguo Testamento sin el Señor Jesús sería como un camino que no conduce a ninguna parte. Y sin embargo, cuando usted mira la Biblia, descubrirá a Jesucristo por todas partes, como profeta, como sacerdote y como rey. Tenemos que tener muy en cuenta lo que Jesús representa para nosotros en el Antiguo Testamento. Es por eso que yo les dejé el trabajo que ustedes investigaran profecías del Antiguo Testamento que se cumplían en el Nuevo Testamento. Y los felicito,
porque ustedes están viendo de primera mano y están estudiando todo lo que en el Antiguo Testamento se escribió de Jesús. Podemos encontrar algo maravilloso en el Antiguo Testamento. Miramos leyes, ceremonias, prácticas, tipologías, pero si procedemos un poco, descubrimos a Jesús, el Hijo de Dios. Usted ve a Jesús en el Antiguo Testamento, ve retratos de Jesús en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, usted verá profecías del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aquellos que escribieron el Antiguo Testamento fueron llamados profetas. Y las profecías cumplidas son las grandes pruebas de la deidad de Jesucristo. Dios comenzó a preparar al mundo para la venida de Jesús, con más de 300 profecías en el Antiguo Testamento referidas a Jesús. Suficiente material para que nosotros estudiemos. Por lo tanto, no puede haber ningún error en que Jesús es el Mesías. La ley de probabilidad, matemáticas, hace totalmente imposible que Jesús no sea el Mesías, o que cualquier otro pueda reclamar ser el Mesías, de acuerdo a la ley de probabilidades. Ahora, esta ley de probabilidades no es una ley abstracta. Aquellos de ustedes que tienen alguna póliza de seguridad o un seguro de vida, ese seguro de vida está basado en la ley de probabilidades. Las personas en el negocio de los seguros está basada en la ley de probabilidades matemáticas. Por ejemplo, ellos asegurarán a un hombre saludable de 30 años por una módica suma de digamos, 50 quetzales mensuales, y asegurar su vida por unos 200,000 quetzales. Y eso quiere decir que si él muere, la aseguradora tiene que pagar al que le sobreviva o el beneficiario 200,000 quetzales, aunque él solo hubiera estado pagando 100 quetzales al mes. ¿Es porque la aseguradora le gusta regalar el dinero? No, de ninguna manera. Ellos saben con exactitud cuál es la ley de probabilidades de que ese hombre de 30 años pueda morir. Y saben que en este negocio van a hacer dinero. Arriesgan mucho dinero, demasiado dinero, en lo que llamamos probabilidades matemáticas. La siguiente ilustración que puedo darles viene tan al caso, y la voy a usar nuevamente para mostrarle cómo trabaja la ley de probabilidades matemáticas. Vamos a suponer que un hombre que vive en Europa, los padres aman a esta persona. Vamos a decir que se llama Juan. Estos padres aman a Juan de todo corazón. Les aman tanto que ellos gastan mucho en teléfonos telefónicos. Y vamos a suponer que los padres van a llamar allá a Europa, y ustedes creen que pueden agarrar el teléfono y agarrar al azar algunos números y comunicarse con Juan. Quiero decir, ¿qué chance tengo que con 6 billones de personas sobre el planeta yo pueda agarrar el teléfono, marcar algunos números al azar y que inmediato Juan responda? No es así. Déjeme explicarle cómo trabaja o cómo funciona.
Primero, cuando las personas levantan el teléfono, eliminan todas las personas del mundo que no tienen teléfono. O sea que el campo se reduce. Ahora, se marca el área de Europa. ¿Sabe qué pasa cuando marcan el área de Europa? Elimina todas las personas que viven en América y en Asia, porque no están en el área. Luego marca los siguientes dos números. Luego elimina el resto de otros números que no le corresponden a Juan. Y con cada número que está marcando uno por uno, va siguiendo y va eliminando a personas que no le corresponden a Juan. Y por último, cuando se marca el último número, conecta con Juan. Entonces, estas probabilidades es así como funcionan. Se reconoce a la persona que se está llamando. Ahora piense usted que la ley de probabilidades es cuestión de levantar el teléfono, comenzar a marcar números ciegamente y que de los 6 millones de personas que viven en la Tierra conteste el teléfono. ¿Cuáles son las probabilidades que eso suceda? No sucede. 0. Usemos la misma ilustración para ver si podemos llamar al Hijo de Dios. Quiero que usted vea cómo Dios sigue quitando el enfoque hasta que solo hay un enfoque que puede contestar al otro lado, al Antiguo Testamento. Esto es lo que yo quiero que ustedes miren. Por ejemplo, Dios dijo en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría de una raza. El Mesías no sería un ángel, sería un hombre. El Mesías sería un ser humano. En Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre usted y la serpiente, entre la mujer y la serpiente. De paso, diré que la mayoría de las mujeres detestan a las serpientes. Pero esa enemistad era entre las simientes, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Simiente significa descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta es la primera profecía en toda la Biblia, que la encontramos al principio de la Biblia, y los teólogos la llaman el propio evangelio. ¿Qué significa? El primer mensaje evangelístico. De aquí se profetiza una batalla: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y estamos viendo que esa batalla continúa a través de la historia. Pero no solo una batalla es profetizada, sino también un nacimiento. Aquí está la semilla, está la simiente en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra simiente es utilizada más de 100 veces y siempre se refiere a la descendencia de una persona. Pero aquí Dios habla en relación con la mujer, la simiente de la mujer. Los antiguos rabinos se rascaban la cabeza y decían: no. Es la simiente del hombre. Sin embargo, en Génesis 3:15 se le llama la simiente de la mujer. Una profecía del nacimiento virginal de Jesús. No solo una batalla, no solo un nacimiento, sino una herida es profetizada. La simiente de la serpiente heriría al Mesías en el talón, pero el Mesías destrozaría la cabeza a la serpiente. ¿No es esto algo extraordinario? Quiero decir, aquí al principio mismo de la Biblia,
encontramos que el Mesías iba a ser un ser humano de la simiente de la mujer, pero no solamente de una raza. Hemos levantado el teléfono y hemos marcado el primer número en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, sería de una sección de esa raza, porque al pasar del tiempo hubo un hombre llamado Noé. Dios puso a Noé en el arca. Noé salió del arca juntamente con su familia. Tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. También salieron del arca. ¿De quién sería descendiente el Mesías? Génesis 9:26 dice: bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. El Mesías sería descendiente semita. Dios escogió a Sem y cuando lo hizo, escúcheme, achicó mucho más el enfoque del Antiguo Testamento e eliminó a 2/3 de la población. O sea que el Mesías descendería de Sem. Pero Dios no solamente escuchó una simiente, ni una sola sección. Dios escogió una nación, porque unos 2000 años antes de que Jesús naciera, Dios se acercó a un hombre llamado Abraham y le dijo: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Génesis 12, desde el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, antes que le cambiara el nombre, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán en ti todas las familias de la tierra. Voy a detenerme en este punto para poder expresar algo maravilloso. Antes de terminar, permítame preguntar: ¿está usted gozando de ser un hijo de Dios? Recuerde que no solamente recibimos bendiciones cuando somos hijos de Dios, sino que el ser un hijo de Dios somos una bendición. Todos tenemos que tener esa seguridad de que somos hijos de Dios y tener esa bendición. Tenemos que tener esa seguridad en nuestros corazones. Usted tiene que tener un hábito de lectura para poder encontrar en el Antiguo Testamento a Jesús, a los tipos, prototipos. Por eso miramos el curso de hermenéutica, para poder ir sacando por fragmentos lo que realmente está pasando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos maravillas de lo que Jesús es en el Nuevo Testamento. Por eso es necesario que recordemos lo que dice Hechos 10:43. Se lo leo de nuevo. De este dan testimonio todos los profetas. Jesús fue profeta. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Queridos hermanos, yo en este momento les pido que tengamos el hábito de la lectura y que por primera vez podamos tener una lectura de la palabra de Dios empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay planes de lectura que se pueden leer la Biblia en un año, pero si usted tiene un buen hábito de lectura, créame que usted va a poder leer la Biblia en unos 3 meses. Y usted va a comprender mejor el plan de Dios. Va a poder comprender mejor dónde se esconde todo el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Yo quisiera motivarlos a ustedes a estudiar la palabra del Señor, pero más que todo a ponerlo en práctica. Hemos visto los 39 libros del Antiguo Testamento y ustedes han expuesto
2 libros de cada uno de ellos y tuvieron que estudiar. Y ustedes encontraron cosas maravillosas, pero lo ideal era que usted necesitaría leer el libro completo que expuso para que lo pudiera comprender. Entonces, queridos hermanos, gracias. Gracias por estas exposiciones que ustedes han hecho. Gracias por decidirse a estudiar la palabra del Señor, porque podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento en bastantes pasajes. Recuerde que el Nuevo Testamento se terminó de redactar más o menos en el año 95-96 con el libro de profecías. Ahora, yo quisiera abundar un poquito más, encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Si nosotros nos proponemos leer bien, recuerde, estudiar, leer y estudiar. Recuerde que leer es pasar la vista por un texto sin profundizar. Pero si nosotros estudiamos, es como que nosotros nos convertimos en buzos y vamos hacia la profundidad de las Escrituras y podemos encontrar realmente las perlas maravillosas que Jesús tiene para nosotros. Recuerde que lo revelado es para nosotros y los misterios para Dios. Pero profundicemos un poquito más buscando a Jesús en el Antiguo Testamento. Por favor, busque en el libro de los Hechos 10:43 de nuevo. Pedro está testificando en la casa de Cornelio acerca del Señor Jesús. Y dice esto: de Jesús dan testimonio todos los profetas. Cuando el apóstol dice todos los profetas, está hablando primordialmente del Antiguo Testamento. Repito, el Nuevo Testamento no se había escrito. Y Simón Pedro está diciendo a este gentil, a este oficial romano, que todos los profetas del Antiguo Testamento daban testimonio de Jesús. Entonces, queridos hermanos, si nosotros nos proponemos en nuestro corazón estudiar la palabra, estudiar a profundidad el Antiguo Testamento, vamos a poder encontrar a Jesús en varios pasajes. Y eso es nuestra intención, ir más allá de lo que nosotros podemos ver. No solamente el texto, sino también el contexto. No solamente ver el capítulo, sino leer el libro completo. Si nosotros leemos libro tras libro y logramos leer los 39 libros que tienen el Antiguo Testamento, podremos comprender mejor las Escrituras. Cuando ya leamos el Nuevo Testamento, se nos va a hacer mucho más fácil comprender el Antiguo, porque entonces vamos a encontrar tipos, figuras, vamos a encontrar hipérboles, vamos a encontrar todo lo que miramos en hermenéutica. Pero recuerde, usted tiene que ser un estudiante de la palabra del Señor. Usted tiene que ser un estudioso de la palabra del Señor. Haga como los de Berea. No se queden únicamente con lo que escuchan, sino que vaya a su casa, agarre la Biblia y empiece a escudriñar para ver si las cosas son ciertas. Ármese de un diccionario bíblico, ármese de una concordancia, ármese de comentarios bíblicos para que usted pueda ampliar su conocimiento. Los felicito a todos ustedes que han hecho sus exposiciones de los libros que expusieron. Yo quiero creer en mi corazón que ustedes leyeron los libros completos de lo que ustedes expusieron. Pero más adelante vamos a ir comprendiendo más sobre el Antiguo Testamento y también vamos a ver el Nuevo Testamento. Recuerde que nada más estamos dando un vistazo, porque no estamos profundizando en los libros. A través del tiempo, después de que usted ya se haya graduado de profesorado, es probable que usted siga estudiando la palabra del Señor. Entonces vamos a estudiar libro por libro. Y cuando nosotros estudiemos libro por libro,
se va a llevar suficiente tiempo para poder indagar en cada capítulo y cada versículo, y le vamos a dar a cada palabra el significado correspondiente según la Biblia, porque la Biblia se expresa por sí sola. No le vamos a dar nuestro propio significado, le vamos a dar el significado que realmente se merece. Recuerde, Jesús es nuestro Redentor. Él murió por nosotros y es importante que nosotros pues le conozcamos. Si nosotros no le conocemos, no miramos sus atributos, si nosotros no le ponemos interés, si nosotros no estamos con un espíritu enseñable de las Escrituras, entonces nosotros no vamos a abarcar mucho. Dios prepara al que va a usar, y Dios los está preparando en este momento, porque Dios los va a usar grandemente a cada uno de ustedes. Dios los va a usar y Dios va a cumplir su propósito en cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo. Reciban también un cordial saludo de parte de los directores del Instituto Bíblico Enseñanza de Agua Viva. Ellos les aman. Ellos están preocupados para que ustedes estudien la palabra del Señor. Pero yo también necesito que ustedes sean comprometidos en estudiar la palabra de Dios. Así que, hermanos, adelante y haced hacedores de la palabra del Señor y no tan solamente oidores. Que el Señor me los bendiga, paz a sus hogares y adelante en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dios les bendiga.